En este video se va a ver una aplicación de demostración para mostrar la manera en la que se puede desarrollar aplicaciones de ambiente web a través del lenguaje de programación PHP, la base de datos MySQL y el patrón modelo vista controlador. Para ello, en primera instancia, debemos disponer de este archivo comprimido que se llama Coordinator CRUD, el cual incluye el código base del framework Coordinator. También incluye el framework Bootstrap para la parte de diseño. También tiene jQuery y también tiene una herramienta de automatización de tareas CRUD llamada Grocery CRUD. Entonces, cuando tengamos este archivo, lo vamos a copiar y lo vamos a ubicar dentro de nuestro equipo. Previamente debemos haber instalado el programa SAM, el cual nos va a permitir disponer de las herramientas de PHP, del servidor web Apache, de la base de datos MySQL principalmente. Una vez que se instale el SAM dentro del disco local C, vamos a tener una carpeta que se llama SAM, dentro de ella una subcarpeta llamada htdocs, y aquí le vamos a ubicar al código fuente de coordinator-crud. Posterior a ello vamos a extraer aquí todos los archivos que contiene esa carpeta. Una vez que se terminan de descomprimir toda la información, el siguiente paso es asignar un nombre a la carpeta del proyecto. En este caso yo voy a realizar una aplicación de demostración basada en equipos de fútbol. Para ello voy a poner equipo como nombre del proyecto. Es importante verificar que SAM esté corriendo los servicios de Apache y de MySQL. Entonces, dentro del buscador de Google, o más bien el buscador de Windows, procedemos a identificar el programa SAM y nos va a aparecer un icono en la parte de acá, donde podemos dar clic derecho y le damos Show para verificar que estén corriendo los servicios que necesitamos para poder visualizar si la aplicación está funcionando o no en la web. Vamos a escribir la posición SC. En el nombre vamos a indicarle que se llame equipo. Damos clic en crear y podemos ver en la parte izquierda cómo aparece la opción de, o más bien la base de datos de equipo. Seleccionamos esta base de datos y damos clic en SQL y vamos a crear cada una de las tablas que definimos aquí en el Start UML. Vamos a iniciar con usuario, luego equipo, luego jugador y luego posición. Aquí podemos ver el script, el cual va a generar 4 tablas que son usuario, equipo, posición y jugador. Aquí se puede ver la definición de las claves primarias y acá de las claves foráneas. Entonces, una vez que este código ha sido escrito dentro de la opción SQL de la base de datos de equipo, el siguiente paso es dar clic en la opción de continuar. Esperamos mientras se ejecuta los queries y aquí podemos ver los mensajes de confirmación. No debe salir ningún error.
Al dar clic en la parte superior en la base de datos de equipo, ya podemos apreciar que hay 4 tablas que se han creado. Una utilidad que también nos da el sistema de gestión de base de datos PHP-MyAdmin es en la opción de más poder acceder a un diseñador, el cual nos va a mostrar las relaciones que existen en la base de datos. Entonces, ahí podemos ver las cuatro tablas que se han creado, que son similares a lo que habíamos diseñado en el StarUML para entender el problema que se va a resolver. Ya con la base de datos creada, el siguiente paso es utilizar un editor de texto, que puede ser Sublime Text, Brackets, Atom, el que se considere más adecuado. En este caso yo trabajo con Brackets, por lo cual voy a abrir este editor de texto. Una vez abierto, nos vamos a la opción de archivo, abrir carpeta y vamos a seleccionar la carpeta que se llama equipo. La marcamos y le damos clic en seleccionar carpeta, y de esa manera dentro de el espacio de trabajo de Brackets se cargan todos los archivos, carpetas que están disponibles dentro del proyecto equipo, que, recordando, está ubicado dentro de disco local C, SAM, htdocs. Acá lo que vamos a realizar en primera instancia es una personalización de este mensaje que se aprecia, el cual está dentro de Application Views Welcome Message. Entonces nos ubicamos dentro del proyecto, la carpeta Application, dentro tenemos la subcarpeta Views, aquí dentro el archivo Welcome Message. Acá vamos a hacer un control A y suprimir todo el contenido. Vamos a poner un H1 que diga sistema de gestión de equipos de fútbol. Listo, sistema de gestión de equipos de fútbol. Esto de acá lo vamos a poner dentro de un div de clase well, y el contenido va a estar centrado, text center. Aquí pegamos esta información y de esta manera dejamos el archivo welcome-message.php. Nos vamos a la opción de controllers, vemos el controlador welcome.php, y aquí, antes de cargar el welcome message, vamos a poner que se cargue un archivo header que está disponible en la parte de acá y un archivo footer que está disponible dentro de la carpeta views. Entonces aquí vamos a escribir header y aquí abajo vamos a escribir footer. Hacemos control S para guardar los cambios, o si no, en archivo la opción guardar todo, y nos vamos nuevamente al navegador web, actualizamos esta URL y al cargar el header vemos que aparece un menú en la parte superior y luego el contenido del sistema de gestión de equipos de fútbol. Vamos a ir personalizando este menú de acuerdo al sistema que vamos a desarrollar en este momento. El contenido de este menú está dentro del archivo header.php dentro de la carpeta views. Entonces aquí tenemos el título, que va a ser el contenido, va a ser equipos. En la parte acá donde dice app vamos a poner equipos o sys medio equipos. Este contenido de acá es el que se puede visualizar aquí. Entonces al actualizar vemos que sale sys equipos. Vamos a poner dentro del href eco site-url y tenemos un enlace en la opción de inicio. Vamos a copiar la misma URL de acá. Vamos a copiar, o más bien vamos a editar la línea 32 donde dice link. Vamos a poner equipos
Y aquí vamos a copiar esta URL de acá arriba. Y dentro vamos a definir, comilla simple, vamos a llamar al controlador equipos el método index o la función index en el caso de PHP. Este controlador equipos aún no existe, pero posteriormente lo vamos a crear. Luego vamos a necesitar otro menú para la opción de posiciones. Aquí vamos a poner posiciones index. Entonces este LI de acá vamos a borrar. Este buscador de igual manera lo podríamos borrar, pero lo vamos a dejar. Ya, los cambios que se realizaron son estos de aquí. Lo que se está realizando es una personalización del menú para adaptarlo a la lógica de negocio que estamos resolviendo. Entonces ya el resultado sería acá la opción de sys de equipos, la opción de inicio, la opción de equipos, la opción de posiciones. Si doy clic en equipos se va a marcar un error porque este controlador aún no existe. De igual manera va a pasar con la opción de posiciones. Hay que crear esos controladores. Entonces ya con el encabezado definido también podríamos irnos al archivo que se llama footer y dentro de footer podríamos escribir algún contenido. Por ejemplo, voy a poner un H3, la clase va a ser text-center y vamos a poner copy Radiant Software 2019. Listo. Entonces al actualizar vemos que acá abajo nos sale el pie de página. Vamos a poner unos saltos de línea, 5 BRs. De esta manera vamos a ver que el pie de página se aleja de la parte del contenido y obviamente de la parte del encabezado. Luego de ello vamos a realizar la conexión a la base de datos. Si recordamos, dentro del PHP-MyAdmin creamos una base de datos que se llama equipo. Entonces este sistema debe estar conectado a esta base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Nos movemos a brackets y aquí vamos a irnos dentro de la carpeta application a la subcarpeta config. Hay un archivo llamado database.php. Dentro de este archivo vamos a movernos a la línea número 78 y me dice que indique el nombre del host donde está alojada la base de datos. En este caso la base de datos está dentro del propio equipo, por lo cual dejamos con localhost. Si la instalación de SAM se hizo por defecto, el usuario va a ser root y la contraseña queda vacía. No debe quedar en espacios en blancos, ningún valor, simplemente lo dejamos como estaba en un inicio. Aquí en la línea 81 de database indicamos cuál es el nombre de la base de datos con la cual nos vamos a conectar. En este caso se llama equipo. Escribimos acá equipo y guardamos un control S y de esa manera ya estamos conectados con esta base de datos. ¿Cómo podemos revisar? Volvemos a la opción de equipos, actualizamos la página y si no aparece ningún error, estamos conectados de manera satisfactoria. Luego de la conexión vamos a hacer que la funcionalidad de equipos esté disponible. Para ello, al momento de dar clic en equipos, se solicita un controlador llamado equipos y una función que se llama index. Entonces, el error se presenta porque esto todavía no existe. Vamos a crearlo para ir solventando este inconveniente. Entonces, dentro de nuestro brackets vamos a ubicarnos en la carpeta application, la subcarpeta controllers, y vamos a dar un clic derecho, nuevo archivo, y aquí vamos a escribir un archivo que se llame equipos.php. Aquí vamos a abrir el tag de PHP y vamos a crear también una clase. La clase se va a llamar equipos y va a extender de CI-controller. Abrimos llaves y cerramos llaves y en el medio vamos a definir una función que se llame constructor, construct en inglés.
Abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a decir que se hereden los métodos de su clase padre. Y vamos a cargar la base de datos o las funciones de la base de datos disponibles en Codinator. También vamos a cargar una librería que en el código ya está incluida, que se llama Grocery CRUD. Entonces ponemos grocery-CRUD y de esa manera tenemos definida la clase equipos, que hereda de la clase CI-controller, y también el constructor, donde en primera instancia solicitamos que se relacione con los métodos de su clase padre. Cargamos la librería de base de datos y también la librería de Grocery CRUD. Luego vamos a crear una función que se llame index. Vamos a definirla de tipo pública porque debe ser accesible desde URLs. Abrimos y cerramos paréntesis y acá abrimos y cerramos llaves. Aquí dentro vamos a poner this load view en primera instancia para renderizar una vista. Este view de equipos en primera instancia va a tener el header, luego va a tener o va a cargar un archivo que está dentro de la carpeta equipos y que se llama index, y acá abajo vamos a cargar el footer. Entonces de esta manera, al momento en que actualicemos la página web, nos va a salir otro error, y el error que se manifiesta es que no existe dentro de vistas una carpeta llamada equipos, ni tampoco un archivo llamado index.php. Que podemos darnos cuenta que luego de crear el controlador también hay que crear la vista correspondiente. Para ello nos movemos a la carpeta de views, damos un clic derecho y creamos una nueva carpeta que se va a llamar equipos. Las carpetas por convención deben llamarse igual que el controlador. Entonces dentro de equipos debemos tener un archivo, y este archivo de igual manera por convención debe llamarse igual que la función. Entonces vamos a poner equipos index.php y aquí vamos a poner h1. De manera similar vamos a poner un div de clase well con su contenido centrado, text-center, y aquí vamos a poner un h3 para que no sea tan grande, que diga gestión de equipos. Si quisiéramos tener algún icono, aquí podríamos poner un i, y el bootstrap que viene precargado en este código nos da la opción de llamar a glip icons, como por ejemplo users. Entonces vamos a actualizar nuestro navegador y vamos a ver que ya aparece el archivo, o se renderiza la vista index dentro del controlador equipos, que nos muestra un mensaje que dice gestión de equipos. Vamos a ver qué pasa con el icono. De pronto está mal nombrado, solo es glip icon user. Actualizamos y sí, y ahí nos aparece glip icon user. Entonces el siguiente paso es que dentro de esta vista de gestión de equipos nos aparezca el listado de datos, nos aparezca la opción de editar, eliminar y todo lo relacionado con un CRUD de una entidad, que para el ejemplo va a ser la entidad de equipo. El código que se facilita, que se llama Grocery, o más bien Codinator-CRUD, nos da la versatilidad de realizar lo siguiente. Para ello nos vamos a mover al controlador equipos. Dentro de esta función index, después de la llave, vamos a definir el siguiente bloque de código. Vamos a crear un objeto que se llame equipos, el cual es una instancia de la librería Grocery CRUD. Vamos a decir que equipos
se va a relacionar con una tabla existente en la base de datos y esa tabla se llama equipo. Aquí vamos a decirle también que va a tener un subject. Este subject es la manera en la cual vamos a visualizar esta entidad dentro del navegador web. Entonces, este es el nombre de la tabla equipo, que debe llamarse de igual manera a cómo está establecido dentro de la base de datos. Si estuviese con mayúsculas, habría que seguir mayúsculas, si estuviese en singular, de igual manera. Entonces, debe estar el nombre idéntico, puesto acá para que exista una relación. En cambio, en el subject sí podemos cambiar el mensaje. Por ejemplo, vamos a poner equipos. Luego de definir un subject, vamos a decirle las columnas que tiene la base de datos. En primera instancia tiene un código de equipo. Entonces vamos a dar clic en la tabla equipo y vemos que tiene un código, un nombre, una ciudad, una fundación. A ver, un código, tiene un nombre, tiene una ciudad y también tiene un año de fundación que se le llamó Fundación X. Entonces esas son las columnas con las cuales vamos a trabajar. Si dejamos de esta manera al momento en el que nosotros generemos una interfaz gráfica, nos va a decir inserte el código -x, ingrese el nombre -x, lo cual no sería tan adecuado. Por lo tanto, el Grocery CRUD nos da una función de personalizar esta visualización. ¿Cómo lo hacemos? Hay un método que se llama display as, visualizar como, y le decimos que el código del equipo se va a visualizar como simplemente code. Luego le vamos a decir que el nombre del equipo va a ser visualizado como nombre con la primera letra mayúscula. Luego le decimos lo mismo para ciudad y lo mismo para fundación. Entonces la ciudad del equipo se va a visualizar como ciudad y la fundación del equipo se va a visualizar como año de fundación. Entonces aquí podemos personalizar esos mensajes. Importante en la parte final escribir el punto y coma. Acá no hay ningún punto y coma, simplemente en el final sí debe ir este símbolo para cerrar esta línea de instrucción. Luego de haber definido esa estructura, también vamos a decir que la tabla de equipos va a trabajar con el idioma español. Set language, aquí escribimos Spanish. También vamos a definirle un tema. Entonces aquí ponemos set theme, el cual puede ser FlexiGrid. También vamos a aplicar un par de reglas de validación, para lo cual le decimos equipos, files. Aquí debemos especificar los campos que van a ser ingresados por el usuario. Como el código del equipo es autoincrementable, ese no lo tomamos, y la información de acá, si la seleccionamos y la pegamos aquí dentro. Entonces le decimos al usuario que debe ingresar cuando haga una gestión de equipo, debe ingresar su nombre, la ciudad del equipo y la fundación del equipo. Una validación que podemos realizar es indicar cuáles son los campos obligatorios. Entonces yo voy a decir que todos estos campos de acá son obligatorios, o más bien quitemos que la fundación del equipo no sea obligatoria. Entonces aquí la función sería required files. Luego vamos a crear una variable que se llame output, y esta variable output va a renderizar el contenido de ciclos para generar una interfaz de CRUD de esta entidad.
esta variable output debe estar disponible dentro de la vista index de equipos. Entonces acá agregamos una coma y enviamos como parámetro la variable output. De esa manera ya está definido el controlador index. Hacemos un control S, vamos a actualizar. Si nos aparece un error, debemos visualizar dónde está el inconveniente y procedemos a corregirlo. Por ejemplo, me dice aquí que no existe la variable ciclos dentro del archivo equipos.php línea 29. Entonces en la línea 29 tengo algún error. A ver, línea 29 y aquí. Ya, aquí tengo un problema. Le puse ciclos y la variable se llama equipos. Entonces acá tengo el error. Habría que poner equipos. Y de esta manera volvemos a actualizar luego de haber hecho aquí un control S para guardar los cambios. Actualizo y veo que los errores desaparecen. Por lo tanto, está bien codificada este bloque de líneas de código que se acaban de programar. Como podemos ver, al momento de actualizar no aparece nada dentro de esta vista. Entonces vamos a trabajar dentro del archivo index. Nos movemos dentro de la carpeta de vistas. Dentro de la subcarpeta equipos tenemos el archivo index.php, lo damos clic y tenemos en primera instancia ese contenido. En la parte de acá vamos a agregar un bloque de líneas de código, el cual nos va a permitir realizar, o más bien mostrar, todo el contenido de la interacción CRUD que nos da este framework que estamos utilizando. Entonces vamos a abrir el tag PHP. Aquí dentro vamos a hacer un for each. A ver, estamos estructurando de manera inadecuada. Sí, vamos a trabajar de esta manera con la estructura del PHP. Entonces decimos que el conjunto de librerías CSS del framework Glossary CRUD deben ser presentadas dentro de nuestra interfaz. Entonces vamos a hacer el llamado de las hojas de estilo en cascada. PHP. Y aquí nos falta cerrar el for each. Entonces ponemos en for each, coma, y de esa manera tenemos definida la importación de todos los recursos CSS del framework Glossary. Vamos a hacer lo mismo para los archivos JS. Por facilidad copio el código y aquí voy a poner en lugar de CSS JS. De igual manera aquí tengo un error porque en realidad no va a ser file sino simplemente file. En cada iteración se llama un archivo. Entonces de esta manera va a trabajar con mejor rendimiento. Y acá nos falta el punto y coma de acuerdo a lo que veo. Aquí tenemos también un error en la escritura, lo corregimos de una vez para no tener problemas en el navegador. Y ahora sí nos vamos a la parte del JS. Entonces va a ser JS Files, aquí simplemente le vamos a llamar File. Acá ya no va a ser un link, sino un script. Y este script lo que va a tener es un src. En lugar de todo esto vamos a poner src. Y aquí vamos a poner también el punto y coma para no tener errores en la renderización. Acá corregimos el error de escritura porque es en for each. Y tenemos listo la importación de los CSS y también de los JS correspondientes al framework Glossary. Acá abajo finalmente vamos a realizar una impresión a través de la función echo de la variable output, que es la que contiene toda la interacción CRUD de la entidad de equipo. Luego de tener el código de la siguiente manera, podemos realizar una actualización en el navegador web y ver qué sucede. Y listo, como podemos ver,
Actualizamos el navegador y aquí ya tenemos toda la interacción CRUD para trabajar. Aquí podemos dar clic en añadir equipos. Y por ahí tenemos un pequeño inconveniente en la visualización. Vamos a dar clic, por ejemplo, en la opción de exportar. Se nos descarga un archivo, en la opción de imprimir. Como no tenemos registros, todavía no está disponible esta opción. Entonces vamos a empezar a testear el resto de funcionalidades. Previo a la realización de las pruebas respectivas, vamos a definir también la URL base de nuestro proyecto. Para ello vamos a dar clic en sysequipos y vamos a copiar esta información de acá. Damos un control S y nos movemos a nuestro brackets. Dentro de brackets toda la configuración se hace dentro de application, la carpeta config, y vamos a seleccionar config.php. En la línea 26, donde dice base URL, pegamos el contenido que acabamos de copiar y en lugar de estos corchetes vamos a escribir localhost. De esa manera está definida la base URL de nuestro proyecto. Damos clic en inicio, damos clic en equipos, damos clic en inicio y vemos que en lugar de esos corchetes nos aparece localhost. Luego damos clic en equipos, nos aparece la interfaz respectiva. Damos clic en añadir equipos y vamos a verificar cuál es el inconveniente por el que no se presenta aquí el formulario. Normalmente el error cuando no aparecen acá los componentes gráficos está presente en la importación de los archivos, sean los JS o sean los CSS. Por lo tanto me voy a mover dentro de brackets al archivo welcome. No sería el welcome, sería más bien el equipos.php. A ver, voy a revisar bien. Dentro de views tenemos la carpeta equipos y el archivo index.php. Aquí tenemos algún inconveniente. Ya, aquí me doy cuenta que el error tenemos en la parte del tag script. Está cerrado de manera inadecuada. Acá habría que borrar el slash y aquí afuera realizar el respectivo cierre del script. Entonces, de esa manera se importan los recursos JS. Vamos a ver si es que con esto se arregla el problema que teníamos. Y sí, podemos ver que una vez cambiado la importación, ya nos aparece el formulario para realizar gestión de equipos. Por ejemplo, aquí voy a poner en nombre, voy a poner Delfín. La ciudad es de Manta y supongamos que fue fundado en el año 1975. Vamos a guardar y volver a la lista. Y ya tenemos nuestro primer equipo añadido. Acá tenemos la opción para ver los detalles. Aquí tenemos la opción para editar. Por ejemplo, supongamos que fue en el año 1970 la fundación, damos guardar y de esa manera la información se actualiza. Aquí tenemos la opción de clonar, supongamos que estos datos queremos duplicarlos, le damos clic aquí en clonar y nos aparece cargada la información para realizar una copia o una clonación de estos registros. Tenemos también la opción de exportar y la opción de imprimir. En este momento, como ya tenemos datos, al dar clic en imprimir ya aparece un registro listo para ser guardado como PDF o llamada a la impresora para generar el reporte físico. Vamos a crear otro equipo. Acá vamos a poner, por ejemplo, en nombre vamos a poner Emelec. La ciudad es de Guayaquil. El año de fundación, pongamos que es de 1914, por ejemplo. Vamos a guardar y ya tenemos dos equipos. Así sucesivamente vamos a crear uno, por ejemplo, de Quito, que sea el nacional. Ciudad Quito, año de fundación, 1979. Pongámosle, por ejemplo, actualizar, o más bien guardar y volver a la lista, y ya tenemos tres equipos. Entonces acá tenemos los buscadores. Por ejemplo, voy a buscar nacional, vamos a buscar, y ahí tenemos ese registro. Podemos resetear el filtro para que nos aparezcan todos. Aquí abajo tenemos un paginador que cuando ya existiera una gran cantidad de registros sería útil. Por ejemplo, voy a añadir un nuevo equipo o vamos a ver la opción de clonar, por ejemplo.
doy clonar al equipo nacional, vamos a actualizar y volver a la lista y vemos que se me duplica el registro. Acá tenemos la opción de eliminar, damos clic ahí, aparece la ventana de confirmación, damos a aceptar y vemos que el equipo, el nacional, se elimina. Entonces así es como trabaja el Grocery CRUD, que está dentro de la opción equipos. Vamos a realizar ahora exactamente el mismo proceso para la funcionalidad de posiciones. Entonces al dar clic acá nos aparece el error. Este error se genera porque no existe el controlador posiciones ni el método index. Nos movemos a nuestro brackets y vamos a irnos a la carpeta de controllers. Vamos a dar clic derecho y nuevo archivo. En este caso se va a llamar posiciones.php. Dentro de equipos vamos a copiar este código, control A, control C por facilidad y vamos a pegarlo dentro del archivo posiciones. Y vamos refactorizando. En equipos se va a llamar posiciones. Esto se queda tal y como está. Y aquí vamos a hacer un cambio porque ya no vamos a trabajar con la tabla equipos, sino con una tabla posiciones. Vamos a marcar para ver un truco. Seleccionamos el contenido, hacemos un control H y acá vamos a poner posiciones. Damos todo y damos a reemplazar y esto está listo. Aquí la tabla se llama posición. Quiero que en la interfaz gráfica sea llamada posiciones y vamos a ver los atributos de la tabla posición. Dentro del phpMyAdmin nos vamos a la tabla posición y vemos que tenemos simplemente el nombre y la descripción. En primera instancia vamos a poner el código de la posición, luego el nombre de la posición y luego la descripción de la posición. Esto de acá ya no sería necesario, lo borramos y aquí vamos a seleccionar y reemplazar de igual manera con descripción, sería descripción y habría que borrar el atributo de acá y el punto y coma de igual manera debe quedar en la parte de la línea final. Está definida la estructura, el idioma igual va a ser en español, el tema también va a ser FlexiGrid y los campos que el usuario va a ingresar son estos dos de acá. De estos dos campos, el único campo obligatorio va a ser el nombre, la descripción no lo vamos a utilizar. Y ya tenemos el controlador posiciones. El siguiente paso es aquí en View, crear una carpeta que se llame posiciones y un archivo que se llame index. Vamos a movernos entonces, vamos a hacer un control S, es importante guardar los cambios dentro de este archivo. Y nos movemos a la carpeta de Views. Aquí dentro de Views damos clic derecho, nueva carpeta y vamos a definir una que se llame posiciones. Acá adentro vamos a crear un nuevo archivo que se llame index.php. Y dentro de index.php vamos a copiar el mismo contenido del index de equipos. Hacemos un control A, control C, nos vamos a posiciones, control V. En lugar de gestión de equipos vamos a poner gestión de posiciones y vamos a utilizar un Glypicon, por ejemplo, Star, para que cambie ese menú. Y listo, con estos cambios que hicimos y esta creación de archivos podemos ir al navegador web, actualizamos y vemos que ya tenemos lista la gestión de posiciones. Aquí vamos a añadir una posición. Por ejemplo, damos guardar y volver a la lista y recordemos que dentro de la línea de acá se definía que los campos que va a ingresar el usuario son nombre y descripción. Entonces aquí tenemos el nombre y aquí tenemos la descripción, pero de esos dos campos, el único que es obligatorio es el nombre-post. Es por ello que acá únicamente me marca de rojo este campo de acá. Vamos a poner portero. Vamos a guardar y volver a la lista y se crea esa posición. Vamos a poner, por ejemplo, defensa. En descripción podemos poner línea defensiva del equipo conformada por al menos 4 jugadores. Se me ocurre una descripción de ese tipo y así podemos hacer la gestión. Vamos a añadir una nueva posición, por ejemplo mediocampista. Vamos a guardar y volver a la lista, añadimos una nueva posición, por ejemplo centro delantero.
Si damos clic en la opción de guardar, el registro se guarda y nos deja en esta interfaz para crear uno nuevo. Por ejemplo, vamos a poner delantero. Listo, vamos a guardar y volver a la lista y vemos que ya tenemos las 5 posiciones que acabamos de crear. Y por ejemplo, esta de delantero, supongamos que no va a ser útil, doy clic en eliminar, aceptar. Esta de centro delantero voy a editar simplemente para dejarlo como delantero. Actualizar y volver a la lista y ya tenemos la gestión de posiciones. Anteriormente se hizo la de equipos y aquí ya tenemos lista la gestión de posiciones. El siguiente paso que vamos a realizar es hacer la gestión de los jugadores que pertenecen a cada uno de estos equipos. Entonces, para facilitar las cosas, vamos a emplear dentro del Grocery CRUD una función que se llama addAction. Entonces nos vamos a mover a nuestro controlador equipos, dentro de brackets, controllers, aquí tenemos equipos y abajo de esta función index del cierre de la llave vamos a definir una nueva función que se va a llamar public function, se va a llamar jugadores. Para saber los jugadores es importante saber el código del equipo al cual pertenece. Aquí dentro vamos a continuar con una estructura similar a la de acá. Entonces vamos a copiar para facilitar la digitación y aquí vamos a poner jugadores. De igual manera acá se va a llamar jugadores, aquí jugadores. En todas las variables hay que hacer el cambio. También va a ser jugadores. No, más bien va a ser equipos. Y dentro de equipos va a haber un archivo llamado jugadores. Ya, acá igual vamos a definir las propiedades. Jugador. Queremos que se visualice como jugadores. Vamos a tener el código del hook. Y vamos a revisar el resto de atributos de los jugadores. Entonces el jugador tiene el código, el nombre, la nacionalidad, hook, luego tiene el nacimiento hook, tiene también un salario y un bajo hook, luego tiene un teléfono, también tiene, o más bien pertenece a un equipo, pero eso no lo vamos a poner. Tiene una posición y también va a tener un número, que también se conoce como dorsal. Entonces, número del jugador. Acá vamos a hacer los cambios. Aquí va a ser el código del jugador, acá va a ser el nombre del jugador. Acá va a ser la nacionalidad del jugador. La nacionalidad. Acá va a ser el nacimiento del jugador. Y lo del nacimiento vamos a personalizarle como fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Vamos a necesitar añadir más funciones display as, entonces copio de esta manera y acá vamos a poner, por ejemplo, salario. Vamos a ver el teléfono. Aquí vamos a poner la posición y acá sería el número. Aquí va a ser el código del post que lo vamos a llamar como posición. Y aquí vamos a tener el número del jugador que va a ser como número simplemente.
Ya, esto de acá se queda igual. Vamos a decir que los campos que va a ingresar el usuario son todos los que estoy copiando acá. El código no, porque es autoincrementable. Esos son los campos. Y vamos a decir los campos obligatorios van a ser todos a excepción del teléfono, por ejemplo, suponiendo que no es tan importante el teléfono. Y de esa manera ya tenemos la gestión de jugadores. Esos jugadores deben estar dentro o deben relacionarse con la gestión de equipos. Por lo tanto, vamos también a realizar dentro de la función index, vamos a decir que equipos va a tener una función agregada, un add action. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, jugadores. Luego, aquí se puede ingresar una imagen para un icono. Acá debemos definir al momento de dar clic en este icono hacia dónde se va a direccionar. En este caso, cuando demos clic en la opción de jugadores dentro de equipos, se va a llamar a el controlador equipos, su función jugadores. Entonces ponemos aquí controlador equipos barra jugadores. Y aquí se puede indicar con comilla doble un icono. Vamos a ver si funciona un clip icon. Y vamos a poner Glipicon-plus, a ver si funciona. Entonces damos un control S y vamos a actualizar la opción de equipos en el menú. Y tenemos un error dentro de el controlador equipos, línea 58. Vamos a verificar. Controlador equipos, línea 58. Ya, aquí se puede ver que nos falta un paréntesis de apertura. Lo escribimos, actualizamos y vemos que se arregla. Entonces la gestión de equipos nos queda de la manera como estaba anteriormente realizada, pero aquí aparece un nuevo botón para gestionar jugadores. Al dar clic acá, vemos que tenemos un problema porque este archivo jugadores todavía no existe. Vamos a crear entonces ese archivo dentro de las vistas. Vamos a la carpeta de views, dentro de equipos, damos nuevo archivo. Ese archivo debe llamarse como está definido en la parte de acá, jugadores. Jugadores.php. Dentro de index copiamos todo el código, le pegamos acá y vamos a poner gestión de jugadores. Control S y ya tenemos hecho esa vista de jugadores. Adicional, dentro de la tabla equipos vamos a ver que hay un pequeño bug que ya lo vamos a corregir, pero primero veamos si tenemos esta relación solucionada. Damos clic acá y vemos que todavía tenemos un inconveniente. Vamos a verificar eso que está pasando. Entonces, dentro del controlador equipos tenemos una función que se debería llamar jugadores, pero está con una D de manera incorrecta. Borramos y ponemos la G y vamos a actualizar acá y vemos que se soluciona el inconveniente. Entonces vamos a ver, estoy dentro de equipos, me voy a la opción de delfín, damos clic acá y voy a añadir jugadores. Entonces aquí en nombre voy a poner, por ejemplo, Roberto Ordóñez. Nacionalidad ecuatoriano. Fecha de nacimiento, podemos seleccionar, por ejemplo, el año, o lo podemos también escribir, el 12 de enero de 1979, por ejemplo. Salario, vamos a poner que gana $4.500. En teléfono, vamos a poner, en posición, vamos a poner, aquí tenemos un problema, o más bien una omisión, porque esta posición debería ser un campo seleccionable desde la tabla posición de la base de datos. Entonces vamos a corregir eso. Nos ubicamos dentro del controlador jugadores y aquí vamos a escribir una línea de código la cual nos va a permitir relacionar dos tablas. Entonces vamos a poner
jugadores, set relation, y dentro de los paréntesis vamos a escribir el código de la clave foránea que está migrando. En este caso va a ser código post. Luego acá ponemos el nombre de la tabla relacionada, que va a ser posición, y aquí ponemos el atributo que queremos que sea visible. Yo quiero referenciarme en base al nombre de la posición. Actualizamos esos datos, le damos clic a actualizar acá, y tenemos un problema. Me dice que la tabla posiciones no existe, y ese error es correcto, puesto que en la base de datos no se llama posiciones, sino solamente posición. Borramos Control S para guardar cambios y actualizamos, y vemos que en la parte de posición me aparece un select para simplemente dar clic sobre el campo correspondiente. Entonces continuamos con la edición. Vamos a poner otra vez los datos del futbolista, fecha de nacimiento 27, salario, teléfono, y en el número vamos a ponerle el número 9. Guardar y volver a la lista. Y por ahí tenemos un inconveniente, y el inconveniente es que un jugador debe tener fundamental un código del equipo al que pertenece. Entonces vamos a realizar esa refactorización o esa solución del problema. Dentro de la línea 57 vamos a agregar un campo que va a ser código-X. Si queremos, aquí arriba también le podríamos poner código-X. Aquí vamos a cambiar o agregar más bien un nuevo display as para que diga equipo. Aquí le vamos a poner un código X. Aquí vamos a poner un where jugadores, where el código-X debe ser igual al parámetro en la parte de acá. Entonces ponemos esa información en el where, y también vamos a decir que jugadores código-X, o más bien va a ser un file-type, y vamos a decirle que el código del equipo va a ser un tipo hidden, y va a tener como contenido el valor del código equipo que pasa como parámetro, y vamos a ver si es que se soluciona el problema. Actualizamos acá, llenamos otra vez los datos, posición delantero, número, por ejemplo el 9, y tenemos todavía un error. Vamos a hacer un F12 para tratar de visualizar dónde está el inconveniente. Damos a aceptar y vamos a ver qué pasa acá. Damos Open in New Tab y podemos ver, nos dice que el postdata tiene problemas. Entonces es muy probable que dentro del controlador estén presentes errores. Entonces vamos a ver. Entonces, revisando el controlador, me puedo dar cuenta que en la línea 44 estamos llamando a nombre X, pero en realidad aquí debería ser nombre hook. Entonces lo cambio acá, y también aquí donde dice nombre X le ponemos nombre hook, y acá también nombre X, nombre hook, acá igual nombre hook, y me parece que era el problema que nos generaba este error. Actualizamos y nuevamente testeamos el sistema,
Y listo, podemos ver que ese era el inconveniente que teníamos. De esta manera ya tenemos la gestión de nuestros jugadores. Entonces la opción de equipo podríamos ponerle, o más bien no la vamos a necesitar acá, y hacemos un control S, actualizamos y vemos que ya tenemos un primer jugador. Entonces, dentro de la opción equipos tenemos que en el delfín de manta tenemos el jugador asignado de la siguiente manera. Al hacer una edición podemos poner el resto de atributos que necesitemos. Vamos a irnos con otro equipo, por ejemplo el de acá. Damos clic en más, vamos a añadir un jugador, por ejemplo nacionalidad ecuatoriano, fecha de nacimiento, ponemos el 25 de agosto del 1994, por ejemplo. Teléfono lo podemos dejar en blanco, el número podemos poner el 6, guardar y volver a la lista, y se nos crea dentro del equipo de Emelec este jugador. Entonces de esa manera podemos ir haciendo la gestión de las diferentes entidades que están disponibles. Recordando, la base de datos que estábamos solucionando es la que se conforma por estas 4 tablas que están aquí disponibles.